Muy buenas amigos y amigas del Jacobino y bienvenidos a este último editorial preelectoral de análisis de las principales formaciones políticas que concurren a estas elecciones generales del 23J. Vamos a terminar por el Partido Socialista, ya se han hecho los análisis del Partido Popular, de Vox y de Sumar. Y bueno, hemos regalado también una pequeña contestación a la referencia de Rufián en el debate a 7 respecto a los homenajes de la izquierda a Robespierre, que más bien son homenajes de la izquierda oficial a opciones que no tienen mucho que ver con el jacobinismo, sino todo lo contrario, ¿no? con planteamientos a veces neoforalistas, neocarlistas, en fin. El Partido Socialista es una marca política poderosa y es un partido que se ha dicho durante mucho tiempo que se parece mucho a España, o que es el partido que vertebra a España y que es el partido más de sistema. Algunos han hablado del partido más de régimen, ¿no? Partido que se parece más a España, es un partido que ha ocupado la centralidad política en España durante mucho tiempo, que ha gobernado durante muchos años en democracia. Yo creo que el Partido Socialista, más allá de análisis superficiales sobre qué ha dejado de ser y se ha convertido en la plataforma de Pedro Sánchez y el sanchismo elevado a doctrina política e ideológica, que la verdad que no me interesa nada ese tipo de análisis, me parece muy superficial, el sanchismo no es nada, ¿no? Pedro Sánchez es una persona que tiene una ideología que se define fácilmente, que es él mismo, ¿no? Yo separaría los problemas coyunturales del Partido Socialista con Pedro Sánchez de problemas más bien de fondo que puede representar Pedro Sánchez, pero que van más allá de Pedro Sánchez. El Partido Socialista ha tenido, como en general los partidos socialdemócratas en Europa, dos evoluciones. Una es la difuminación de la socialdemocracia clásica. Esa socialdemocracia clásica que encontró su etapa de esplendor en la posguerra y en el estado de bienestar, la conformación de los estados de bienestar, aunque en España es diferente, la conformación de un estado de bienestar es más bien tardía, por la anomalía de que en el franquismo no hay nada parecido a un estado de bienestar. Otra cosa es que haya determinados elementos de intervención económica de carácter más bien corporativo y muy sui generis, pero el estado de bienestar se empieza a conformar tardíamente en España y a desmantelar prematuramente cuando se empieza a precisamente a triunfar una serie de ideas que tienen que ver con el declive de la Europa del Este, con la caída del socialismo real y, por tanto, también con la globalización económica y financiera y con la ruptura del pacto capital-trabajo, que se empieza a agrietar el pacto capital-trabajo. Pensemos que la socialdemocracia de los estados de bienestar, la socialdemocracia clásica, era una fuerza política que se basaba en la gran correlación de fuerzas, una correlación de fuerzas favorable que tiene que ver precisamente con el aumento de las condiciones de vida o la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera, de las clases trabajadoras de la Europa occidental por, en primer lugar, miedo al contagio revolucionario de aquella referencia que había en la Guerra Fría, que era la Unión Soviética, lógicamente. Entonces se va creando una suerte de derechos sociales, económicos, laborales, que tienen que ver no solo con ese miedo a la expansión, al contagio revolucionario, sino también, lógicamente, por la correlación de fuerzas, como digo, de una clase obrera muy bien organizada, con una presencia sindical muy importante, con la centralidad del mundo del trabajo, y todo eso, pues, genera unas cotas de bienestar muy importantes, inéditas en la historia, una reducción de desigualdades a través de políticas de intervención pública, de redistribución del ingreso, políticas keynesianas, de una estructura productiva caracterizada por el Fordismo y esa conjunción de reforma del capitalismo a través del mundo sindical, del mundo del trabajo, del Fordismo y del keynesianismo, está pensada para economías cerradas o para estados-nación verdaderamente soberanos, en el sentido de que se puede hacer una política económica que ya vemos posteriormente que es más difícil de hacerlo. Es más difícil de hacerlo por la globalización económica y financiera y por más que por la prescripción de que ya las políticas keynesianas no se pueden llevar a cabo, es que están pensadas más bien para economías cerradas. Eso lo vemos en el programa común de Mitterrand en Francia con los comunistas,
el capital se puede mover libremente y se produce una evolución de la socialdemocracia, una evolución que para nosotros, lo hemos dicho muchas veces, es una involución, porque la socialdemocracia tenía la obligación de mantener no una aquiescencia, no una subordinación, no una sumisión al capitalismo y menos a un capitalismo que evoluciona hacia formas financieras, formas no tanto productivas, sino formas financieras, formas de desequilibrios sociales muy importantes, de emancipación de unas clases altas que se insertan en la economía global y en cambio de unas clases medias que van cada vez depauperándose más, el incremento de las desigualdades que se ve claramente en la Europa occidental, la aparición de bolsas de pobreza y de exclusión social y el ocaso del estado de bienestar esplendoroso. La tercera vía fue nefasta y de eso no es ajeno el Partido Socialista. Lo vemos en la época de Felipe González, a través de la pugna fratricida entre el Partido Socialista y la UGT de Nicolás Redondo Urbieta y de la aplicación de una serie de políticas de la mano de Boyer, de Solchaga, que luego se desarrollan de corte más bien de tercera vía, que son políticas de gestión del capitalismo con un rostro más bien de carácter liberal en lo económico. Entonces el Partido Socialista ya arrastra esa evolución, esa involución hacia asumir que la manera de competir en la economía internacional es abaratar costes laborales, es desregular el mercado del trabajo, es liberalizar el mercado de la vivienda, la ley de arrendamientos urbanos, es confiar casi ciegamente en la regulación del mercado libre, que tiene mucho de mito, a través de, ya no sé, de la mano invisible, pero sino de un orden espontáneo que expulsa sus elementos más nocivos y que se regula a sí mismo, a través de la captura del regulador financiero, que es un auténtico desastre y que nos lleva pues, a la crisis de las hipotecas subprime y también a la crisis del euro, que tiene unas características propias. Se ha conformado una unión monetaria y una unión de libre circulación de capitales en la que se ha preferido imponer principios dogmáticos en los tratados como Maastricht, que tienen que ver con el Consenso de Washington, que tienen que ver con el auge de las escuelas neoliberales de economía, hayekianas, la escuela austriaca, la escuela de Chicago, de la Montpellier Society, de una serie de think tanks y de fuerzas, obviamente, de lobbies de presión a favor de la desregulación económica y financiera y del fundamentalismo de mercado, y eso se refleja en principios tales como la sacralización de la estabilidad presupuestaria, del déficit cero, o déficit 3%, deuda pública 60%, una serie de parámetros que, por supuesto, con la crisis y con la salida de la crisis empiezan a incumplirse flagrantemente, pero que están en la conformación de un espacio europeo en el que el principio social queda subordinado al principio liberal. Entonces, esto lo vemos claramente en materia productiva, productiva, recordemos Solchaga, ¿no? La mejor política industrial es la que no existe. La creencia sacralizada y casi geográfica en el comercio, pero en el comercio no de manera no dogmática, sino en el sentido de que parece que era o la autarquía o, desde luego, abrirse completamente a la libre circulación de capitales y de mercancías bajo el pretexto de que eso permitía la libre circulación de las personas, pero el problema es que la libre circulación de las personas nunca ha estado en el centro porque no se han conformado espacios de ciudadanía, no se ha conformado un demos supranacional, un demos europeo con derechos sociales europeos. Se han adquirido determinadas cotas de bienestar, pero se ha visto también a través de la privatización de empresas públicas, de la desaparición del Estado, de la presencia de sectores estratégicos, qué decir aquí en España de Argentaria, de Telefónica, de Repsol, hemos visto incluso casos sangrantes, ¿no? De decir, oiga, mire, no podemos producir mascarillas, no podemos producir bienes y servicios básicos, hemos tenido una especialización en la División Internacional del Trabajo que es muy lesiva para los propios intereses españoles, hemos privatizado empresas públicas rentables y hemos tenido una evolución hacia una tercera vía que más bien parece una vía única y una vía de sacralización de las políticas thatcherianas que en la crisis del petróleo, en la crisis de los años 70 y promovidas en los años 80 y más aún con la caída del muro y con la caída de la Unión Soviética, pues se produce esta teoría del fin de la historia y de que ya no había otra manera que la democracia liberal entendida desde la óptica más sesgada, ¿no? Desde una óptica de un liberalismo económico que
ponía en cuestión incluso las propias instituciones del Estado de Derecho, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces desde el jacobino. ¿Qué ocurre? Que es que ese liberalismo económico a quien estrangulaba era el propio liberalismo político, era el Estado de Derecho, era la independencia de las instituciones, eran unas instituciones que no podían estar mercantilizadas. Y si ha llevado la mercantilización de todo hasta extremos, pues a veces verdaderamente incompatibles pues, con la propia democracia. El Partido Socialista sufre eso y eso es estructural. Lo vemos en Zapatero. Zapatero, un inciso. Zapatero ahora se hacen loas constantes a Zapatero. Zapatero es el del 135 de la Constitución con nocturnidad y alevosía, es decir, pago preferente de los intereses de la deuda respecto a cualquier presupuesto del Estado social. Zapatero de izquierdas no tiene absolutamente nada. Así que es verdad que se adapta a parte de lo que podía ser un partido radical italiano con una serie de derechos civiles y de conquistas LGTB y por supuesto, algunos avances del feminismo, algunos y otras más bien políticas ya de corte identitario que ponían el huevo de la serpiente de lo que luego ha salido. Porque eso no sale de la nada. El identitarismo con cuestiones de género y tal, es decir, tiene sus antecedentes, pero bueno, hay avances en derechos civiles, pero perfectamente asumibles desde un corte liberal, no conservador, pero liberal, individualista, el liberalismo progresista, en el que el individuo más o menos autónomo, sin consideraciones del bien común y de la utilidad social y de las cuestiones económicas, aparecen desplazadas hacia una visión completamente neoliberal de la política. Lo vemos en las políticas de ayudas, lo vemos en las políticas fiscales. Las políticas fiscales de Zapatero son más derechistas que las de Rajoy. Hay que decirlo claro y hay que recordarlo. Zapatero se rodea de una serie de economistas como Miguel Sebastián, como Jordi Sevilla, que están ya en las coordenadas de una tercera vía muy clara, hasta el punto de que yo lo he escuchado a Carlos Rodríguez Brown y a algún otro neoliberal furibundo decir que algún compañero suyo de la Complutense como Miguel Sebastián no está tan lejos, en fin, que puede estar desacertado porque no es un representante de la escuela de Chicago, pero bueno, es esa parte de la socialdemocracia que ya no era socialdemócrata y que claramente era antisocialista y que era tan liberal que acomodaba o no incomodaba, sino que satisfacía realmente a los liberales más dogmáticos, en el sentido de que en el entorno de la oficina económica del presidente pululan unos señores en ese momento que hablan de tipo único. Esto lo defiende gente del Partido Socialista, en el entorno del zapaterismo, ahora que está tan de moda hablar de los sismos, de un Partido Socialista que ya no es socialista, que hace una reforma laboral en 2010, por supuesto guionizada por la Troika, pero que es una reforma laboral completamente neoliberal, muy parecida a esta sí, a la del 12 con el Partido Popular, y un Partido Socialista que está ya totalmente con el interruptor puesto en las políticas hegemónicas de la desregulación. ¿Qué ocurre? Que hay una segunda evolución de la socialdemocracia clásica. Como hay un vaciamiento del eje clásico del conflicto capital-trabajo, de una defensa del trabajo desde una visión verdaderamente socialista, verdaderamente laborista, ahora que ha vuelto a estar de moda esto, ¿no? De la lucha por las desigualdades o contra las desigualdades, desde la existencia de un Estado social, productor, regulador y redistribuidor, como todo esto se impugna, pues hay una sustitución indudable de lo que son los partidos socialistas democráticos por partidos que ya no tienen la acción colectiva en su eje vehicular, sino que tienen las acciones individuales. Y aparecen toda una serie de políticas de la diversidad. No por teorías de la conspiración raras, sino por una evolución muy clara, histórica. Es decir, ya ni siquiera se habla tanto de ciudadanía y de clase social, sino se habla de individuos con una serie de identidades de consumo rápido, ¿no? Además, en una serie de identidades que nos definen casi excluyentemente en algunos casos, cuando esto es una visión totalmente esencialista por un lado y por otro lado neoliberal de las identidades, ¿no? Como si las identidades no fueran múltiples y todos estuviéramos definidos por mil y una identidades, ¿no? Parece que hay una identidad esencial que en el fondo del yo nos define perfectamente y que hay que buscarla y está en el individuo y una esencia inmutable que nos acompaña desde... Esto nos lleva pues, a las políticas del disparate, de la autodeterminación del género confundida con la autodeterminación del sexo, pero
por supuesto, algunos que ven esto no ven lo del nacionalismo. El nacionalismo es el identitarismo más brutal, porque conculca derechos de ciudadanía que van contra las mujeres, contra los hombres, contra los homosexuales, contra los heterosexuales, contra los transexuales, contra todo el mundo. Es decir, estar en manos de partidos que quieren privar de todo tipo de derechos de ciudadanía a los usuarios de otra parte del país porque teóricamente no participan de una identidad cultural que la da la lengua propia de un lugar, porque la otra lengua es impropia y extranjera, aunque sea la lengua de la mayor parte de los ciudadanos y además la lengua común. Y hay que arrinconarla porque la cultura o la literatura o la música que se hace con esa lengua no es la cultura de verdad del sitio. Bueno, pues este tipo de identitarismos nacionales son no solo antisocialistas, sino que están reñidos con una noción mínima de la igualdad y de la justicia. Entonces, esto es otra de las evoluciones que vemos, no solo una izquierda desplazada e incapaz de tener una visión económica y social transformadora o redistributiva, o por lo menos nos preocupada enormemente del conflicto capital-trabajo, del incremento de las desigualdades y de la deriva más plutocrática del capitalismo, más antidemocrática del capitalismo, más desigualitaria del capitalismo, pues ese vacío generado por una incapacidad de responder a las nuevas demandas, de adaptar el programa, que no diluirlo, sino adaptarlo a una economía globalizada, de pensar fórmulas de combatir las desigualdades y de combatir esas derivas plutocráticas del capitalismo en un contexto global, en un contexto supranacional, en un contexto post-fordista, en el que la producción ya no se hace en el Estado-nación, sino se hace a nivel global. Esa incapacidad de pensar críticamente la realidad hace que el vacío se rellene de una serie de miriada de diversidades, de identidades, que además me hace gracia, porque ahora partidos como Sumar y otros, ¿no?, derivados de esta izquierda posmoderna hablan de una identidad, de unas identidades abiertas, ¿no?, un feminismo para el 99%, identidades abiertas, cuando son ellos los que han practicado y han promocionado las identidades más asesinas en el sentido de Maluf, es decir, las identidades más restrictivas, las identidades más divisivas, las identidades más autorreferenciales. Son ellos los que han fomentado espacios de conculcación del debate, de proscripción de la disidencia, de que la libertad de expresión tenga que estar filtrada por si ofende o no ofende. Si usted participa de una identidad, puede hablar. Si usted participa de otra, no puede hablar. Es decir, la quiebra del análisis racional de la vida, de la realidad, la quiebra del universalismo, la quiebra del laicismo, que ha sido una bandera abandonada, porque el laicismo era, pues no sé, etnocéntrico, ¿no? Lo que había que hacer es adoptar las religiones como elementos de emancipación, no señalar las religiones como elementos de opresión, sino de emancipación. Había que incorporarlas todas a la escuela pública. Bueno, de esto no ha sido ajeno el Partido Socialista. El Partido Socialista, por tanto, se queda neutralizado como una fuerza verdaderamente igualitaria en lo económico y además incorpora o rellena ese vacío igualitario por unas políticas identitarias y de complicidad nacional que ahondan más en la brecha con su discurso clásico, con sus ejes más reconocibles, con su vocación emancipatoria que se espera que pueda tener un partido socialista. No es tanto que una parte de su programa histórico haya sido realizado, que indudablemente las 40 horas, la prohibición del trabajo infantil, el sufragio universal, los derechos de las minorías, los derechos sociales, los derechos laborales, el estado de bienestar, el estado social y democrático de derecho. Eso tiene que ver con la lucha sindical, con la lucha obrera, con la lucha de los trabajadores. Por supuesto, son conquistas sociales y democráticas, pero eso no quita para que todo el trecho que nos queda por recorrer, que no es poco en un contexto de uberización, de explotación, de destrucción de las condiciones de vida de mucha gente, el trabajo ha sido malbaratado, ha sido sustituido por un trabajo que es sinónimo de precariedad, que es sinónimo de semiesclavitud, contratos fraudulentos, horas extraordinarias sin cotizar, la degradación del trabajo desde un flanco completamente carnívoro y neoliberal, en el que el trabajo es el coste laboral, reducir el coste laboral al máximo, ¿no? Con unos problemas de vivienda, de economía ajena al bien común, ¿no? De sectores estratégicos controlados por intereses completamente minoritarios y privilegiados, de grandes plataformas tecnológicas que generan, sí, unos avances indudables, pero en el que están fijando ellas la regulación, los controles, es decir, la falta de regulación, la falta de controles, la falta de tributación,
donde tenemos paraísos fiscales en la propia Unión Europea, secreto bancario, una economía con puntos ciegos y oscuros que lindan muchas veces con el delito a nivel internacional, sin capacidad política para meter mano a todo eso. Es decir, que hay muchísimo trecho para que las izquierdas y para que el socialismo tuviera voz. En cambio, la incapacidad social económica, la incapacidad material, la incapacidad en los ejes materiales hace no que se pongan encima de la mesa una serie de pugnas culturales muy interesantes que ahonden en la emancipación, no, sino una serie de reivindicaciones muchas veces de corte hecho diferencial, en el que el principio de igualdad queda socavado por la diferencia, por la desigualdad, por el privilegio. Y el PSOE, no solo con Sánchez, es que el PSOE hoy está defendiendo, ¿qué está defendiendo? El federalismo asimétrico, el principio de ordinalidad, que es una manera de decir a las comunidades ricas que sigan siendo ricas y que nos redistribuyan. El concierto, el convenio, un pacto fiscal para Cataluña, ya viene de la época de Montilla, ¿no? De la época de Zapatero, de la época de Maragall, de la época de los tripartitos. Pero se ha visto como progresista, pues yo qué sé, pues inventarse que tiene que haber la oficialidad de una lengua para bloquear los derechos de los trabajadores de otras partes del país, porque importa más el derecho presunto de una lengua, de una cultura a perpetuarse. Esta es la izquierda hoy, ¿no? Una izquierda que está pensando en los derechos de las tribus, de las fantasías prepolíticas, y no en los derechos de las personas y en los derechos de los trabajadores, en el buen entendido de que se busca que esos derechos de los trabajadores se tienen que garantizar para que los trabajadores sean ciudadanos de una comunidad política de pleno derecho. No parias sin derechos, no precarios, no esclavos sin derechos. Entonces, no hay una cultura, claro, lo vemos claro, no hay una cultura nacional española susceptible de ser preservada a toda costa por encima de los derechos de ciudadanía de la... No la hay. Bueno, hay para un nacionalista español, pero para un socialista no, todo nacionalismo es basura reaccionaria, absolutamente todo, ¿no? En España, en principio, deberíamos estar vacunados contra todo tipo de nacionalismos. Hemos tenido la dictadura franquista y hemos tenido una serie de grupúsculos que hoy condicionan la política contra el bien común, a favor de una serie de principios reaccionarios. Pues tenemos a un partido socialista en eso. Y es verdad que la degradación, espectacularización de la política, la degradación identitaria, el individualismo más exacerbado, el narcisismo, la política cada vez más pendiente del foco y no pendiente del fondo, pues a personajes como Pedro Sánchez, que podían defender un copago sanitario, el pacto con Rivera, le daba igual defender las políticas económicas de Miguel Sebastián a defender ahora qué creen en la justicia social, pero es todo ello un postureo, es un postureo absoluto. Y el Partido Socialista me parece que hoy realmente está representado por eso, ¿no? Yo haría una pregunta a aquellas personas críticas en el entorno del Partido Socialista que siguen anhelando la esperanza, teniendo, albergándola, de que se puede recuperar el Partido Socialista. Lo que hay que recuperar es una formación de izquierdas que sea igualitaria y que combine los dos ejes. Un eje redistributivo, un eje de producción social, económica, al servicio de las grandes mayorías sociales, que sea ambicioso, que sea crítico con un sistema económico abrupto, agresivo, donde los derechos fundamentales de las personas con demasiada frecuencia se conculcan salvajemente, que esa pata social y económica no se la tenemos que regalar al populismo. Desde coordenadas cívicas y democráticas e igualitarias se puede ser, claro que sí, transformador de las estructuras económicas que excluyen y segregan, que no tiene que ser la suma de una incapacidad social y económica para combatir las desigualdades. Eso parece que tiene que ir unido a tener clara la idea de ciudadanía y de unidad de la comunidad política. Y que quien defiende la ciudadanía y la unidad de la comunidad política tiene que defenderla vacía de contenido social o tiene que defenderla sobre la base de criterios socioliberales, de criterios centristas, que realmente son criterios derechistas, porque el eje social y económico se ha derechizado profundamente. No hay que elegir la pata social de la pata cívica. Ambos son pilares ineludibles y ambos, para un socialista y para esta tradición política. Entonces, no me preocupa tanto el futuro del Partido Socialista. Es el futuro de los trabajadores presos de las consecuencias más nefastas de la uberización, de los precarios, de los pobres, de la gente que no tiene vivienda, porque no puede acceder a una vivienda pública que está en unos
índices absolutamente irrisorios en España, de la gente que tiene unos trabajos de miseria, con unos sueldos de miseria, con una incapacidad productiva lacerante, un país que no puede vivir del turismo solamente, que no puede vivir de la terciarización solamente, una Europa que si quiere ser democrática y social no puede permitir la desintegración fiscal y los paraísos fiscales que son incompatibles con la democracia. Y tiene que tomarse muy en serio las incapacidades que tiene para enfrentar problemas sociales y económicos que son los que aumentan las desigualdades, los que aumentan la descomposición social, los que agrietan las sociedades y los que fomentan la impugnación general del populismo de los sistemas democráticos. Eso no sale de la nada, eso sale de un caldo de cultivo que se llama desigualdad, que se llama destrucción de los equilibrios sociales, que se llama destrucción del pacto social, capital-trabajo, que esa es la gran brecha que hoy sufrimos. No es una brecha generacional, es una brecha capital-trabajo. Es una brecha economía financiera, economía productiva. Es una brecha entre una serie de ultraprivilegiados que ni están tributando, ni están cumpliendo las normas comunes, que se están deslocalizando a conveniencia y que están estrangulando un sistema político que sea verdaderamente democrático, justo, que garantice la libertad de las personas, pero de todas, no de un 2 o 3% de la población. Entonces el Partido Socialista tiene un problema enorme, pero como lo tiene la izquierda. Y yo más que albergar esperanzas en qué podemos hacer dentro, esperando que llegue un milagro, yo claramente digo que lo que hay que pensar es en el día después del 23J, dejar de dar votos de confianza absolutamente ciegos a gente que ha traicionado ya la confianza de la izquierda, no participar para nada de ese particular extendido en algunos foros que dice que hay que votar a la derecha. Yo discrepo absolutamente, para nada, no, ¿para qué? Es decir, ¿para qué? ¿A quién? ¿A un galleguista como Feijóo, con unos programas absolutamente neoliberales a lo Ayuso? Es decir, ¿a quién? Es decir, que no, para nada. Lo que hay que hacer es construir una alternativa de izquierdas de verdad que sea capaz de oponerse al identitarismo diferencial que entierra la igualdad y pone por encima lo particular de lo común, y el particularismo respecto al universalismo y el multiculturalismo respecto al laicismo y los privilegios nacionalistas respecto a la igualdad ciudadana, y al mismo tiempo una izquierda que sea transformadora, que sea redistributiva, que abogue por la justicia, que se preocupe de las cuestiones estructurales y que no asuma como una profecía autocumplida la desigualdad o la destrucción de los equilibrios sociales. Esa izquierda, tan ambiciosa en lo social y en lo económico, como ambiciosa en la igualdad cívica, ciudadana, en la defensa de lo común frente al particularismo estomagante, es una izquierda posible, es una izquierda coherente y una izquierda razonable. Y esa es la izquierda que propiciamos y en la que confiamos desde el jacobino, y es la izquierda a la que se va a poder votar desde 2024 en las elecciones europeas, y eso es lo que hace falta. No esperar un milagro del Partido Socialista, porque creo que ese milagro, como todos los milagros, está demasiado alejado de poder darse.